Puede suceder también que querramos incluir en el modelo una variable explicativa X que sea categórica, es decir, que tome más de dos categorías. Y podría ser categórica nominal u ordinal. Vayamos a un ejemplo. Imaginemos que queremos estimar un modelo y queremos usar como variable explicativa el nivel socioeconómico. Y que decidimos categorizar en 3 segmentos al nivel socioeconómico. Y vamos a codificar con 1 al segmento ABC1, 2 al segmento C2C3, 3 al segmento DE. ¿Cómo hacemos para incorporar esta variable en el modelo? La recomendación es la siguiente. La recomendación es armar un conjunto de dummies o variables binarias a partir de dicha variable. Es decir, voy a llamar D1 a una variable dummy que va a valer 1 si el individuo pertenece al segmento ABC1 y 0 en caso contrario. Voy a llamar D2 a una variable dummy que vale 1 si el individuo pertenece al segmento C2C3 y 0 en caso contrario. Y eventualmente podríamos armar una tercer dummy que se llame D3 y que valga 1 si el individuo pertenece al segmento DE y 0 en caso contrario. Bien, entonces ahora estamos interesados en explicar el consumo de cierto producto medido en unidades físicas en función de estas dummies y vamos a estimar el modelo por mínimos cuadrados. Entonces supongamos que este es el modelo estimado y estamos incorporando solo 2 de estas 3 posibles dummies que podríamos armar, una por cada categoría. ¿Por qué? Bien, van a ver que la categoría que estoy omitiendo, en este caso los individuos que pertenecen a la categoría DE, en realidad se conoce como la categoría base o la categoría omitida. En general, uno omite aquella categoría que más le interesa. Sé que puede sonar contraintuitivo, pero van a ver que tiene mucho sentido porque todos los coeficientes estimados van a estar referidos en términos de la categoría base omitida. Vayamos al ejemplo. Entonces, si estimamos el consumo del producto en función de estas dos dummies que identifican al segmento ABC1 y al segmento C2-C3 respectivamente, pensemos lo siguiente. Imaginemos un individuo que pertenece al nivel socioeconómico ABC1. En dicho caso, la dummy 1 vale 1, la dummy 2 vale 0. Es decir, que el consumo medio estimado de un individuo de estas características es 3 más 5, es decir, es de 8 unidades de producto. Ahora, pensemos qué pasa si tenemos un individuo que pertenece al segmento C2-C3. En dicho caso, la dummy 1 tiene que valer 0 y la dummy 2 tiene que valer 1. Es decir, el consumo medio esperado de un individuo de esas características es 3 más 4, es decir, 7 unidades de producto. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un individuo que pertenece al segmento DE, es decir, a la categoría que ha sido omitida? Bueno, en ese caso, la dummy 1 tiene que valer 0, la dummy 2 tiene que valer 0, es decir, que el consumo medio de un individuo de esas características es de 3 unidades de producto. Es decir, la constante del modelo está absorbiendo el valor medio de I para la categoría base. Por eso es redundante poner una tercer dummy en el modelo si el modelo ya incluye una constante. La constante está absorbiendo el efecto o el valor medio de esta variable, de esta categoría que está siendo omitida. Bien, entonces, ¿cómo interpretamos este 5 y este 4 que acompañan a cada una de las dummies? Noten lo siguiente. Este coeficiente estimado de 5 es el efecto diferencial en el consumo del producto por el hecho de estar en la categoría ABC1 y no estar en la categoría DE. Noten, es la diferencia entre 8 y 3. ¿Cómo interpretamos el coeficiente de 4? Es el efecto diferencial en el consumo medio del producto por el hecho de estar en la categoría C2-C3 y no estar en la categoría DE. Es decir, es la diferencia entre 7 y 3. Entonces, los coeficientes
estimados en este caso que acompañan a las dummies son efectos diferenciales en el consumo por el hecho de estar en esos segmentos y no estar en el segmento DE, que es la categoría base. Es decir, todo quedó referido en términos de la categoría que ha sido omitida. Por eso les decía que por lo general aquella categoría que más nos interesa medir es la que vamos a omitir, ya que todo va a quedar referido en términos de dicha categoría.